Quiero empezar hablando hoy del tema agrario en Colombia. Quizás un tema profundamente marcado por tantas dificultades y disputas entre los distintos actores sociales por el derecho a la tierra. Quizás el anhelo permanente de los colombianos, de todos aquellos trabajadores del campo y de la ciudad, anhelan un pedazo de tierra para trabajar, y cómo algunos sectores se han venido apropiando de ese medio de producción que es tan importante para el logro de la movilidad social y de la justicia social. Vamos a trabajar unos datos desde el punto de vista cronológico que nos permita ubicarnos dentro del contexto un poco general y de manera breve y somera para entender un poco este problema. Se habla que en la etapa precolombina la tierra estaba en manos de los indígenas y los indígenas la utilizaban de manera colectiva para producir. Eso en los años por ahí de 1200 a 1498. Por supuestamente, pues entendemos de que este territorio americano solamente existían los indígenas. Estos indígenas producían la tierra de manera colectiva. Solo que algunos excedentes de producción se acumulaban para los momentos, dijéramos, de escasez o cuando no había producción. El indígena no tenía el concepto de propiedad privada que hoy tenemos nosotros. Eso hay que tenerlo claro para entender el por qué esas formas de producción familiar, colectiva, y algunos tributos que se le pagaban al cacique como forma, dijéramos, de retribuirle por sus servicios. La tierra en ese momento tenía un valor de uso, no un valor comercial. La agricultura en ese periodo era una agricultura de subsistencia. Así nos cuentan los historiadores. Fundamentalmente las comunidades chichas y muiscas en el altiplano cundiboyacense. En 1499 a 1537, Alonso de Ojeda, el español, penetra al territorio colombiano y empieza la expropiación de las tierras de los campesinos, de los indígenas. Se dice que les impusieron un sistema de explotación bárbaro. Quizás tan bárbaro fue que terminaron exterminando la mano de obra indígena. Hay un recuento que cuando un español le dijo a un indígena sinúe que la tierra de ellos se la habían entregado al rey porque la había recibido del Papa Julio II, el indígena le contestó que seguramente el Papa estaba borracho o que el rey estaba loco porque esta tierra eran de ellos. Ahí nomás con ese pasaje podemos darnos de cuenta de la dimensión del problema serio que significó para los indígenas, para la cultura, para la producción, para la vida de los indígenas, la expropiación violenta y autoritaria por parte de los españoles de su único bien que tenían, que era la tierra como medio de producción.
Eso es importante tenerlo en cuenta. Se dice que Alonso de Ojeda, en su fundación de Santa Marta, acabó con el 80% de los indígenas. Eso fue un exterminio general, sistemático, un genocidio. Se puede hablar de un genocidio porque aquellos que les tocó huir fueron los únicos que se salvaron. Posteriormente, entonces, el rey establece capitulaciones, las capitulaciones de Santa Fe, que con eso España intenta resolver el problema y entregarle la tierra a Colón. Y ahí nace, podemos decir, a todos los españoles que venían, a todos los invasores. Y allí podemos encontrar el origen de la hacienda colombiana. Una hacienda que solo está al servicio del propietario y no tiene ninguna utilidad de tipo social. Con esas capitulaciones se apropiaron y expropiaron a los indígenas, pero no solamente a los indígenas fueran que los hayan expulsado de sus tierras, sino que también convirtieron a los indígenas en esclavos, en peones. Le trabajaban al hacendado, al encomendero, y así sucesivamente. Se habla que en el periodo de 1538 a 1585, las capitulaciones de Santa Fe dan paso a las cédulas reales del Pardo. Estas intentan regular las tenencias de la tierra en el continente americano. Acuérdense que la primera forma fue de una manera violenta, una manera cruel. Con esto la corona se da de cuenta de las injusticias que viene cometiendo y intenta regular la propiedad, intenta regular las tierras. Esas tierras, la colonia siempre, el rey, se las consideraba suyas, solamente se las entregaba a usufructo a cambio de un impuesto, de unos tributos hacia la corona. Con estas cédulas reales del Pardo, los españoles intentan hacer más productivas las tierras. Y cómo la colonia logra, en términos generales, recuperar la acumulación de capital, la acumulación de la rentabilidad de la tierra, y por eso intenta entregársela a algunos productores con el objeto de que le paguen a la corona sus impuestos. Se habla de que en esas cédulas de Pardo, la corona, a precios muy bajos, le entrega la tierra a quien quiera producirla. Allí mismo, en ese periodo, aparece el Código de Indias por ahí por los años 1680. Ese código permitió la venta de tierras sin límites. De la corona española a los que quienes quisieran producirla. En 1754, en las cédulas de San Lorenzo, se cierra el ciclo de revisión de los documentos que la corona ha expedido para entregarle a la gente que produce la tierra en América. Pero ahí podemos darnos de cuenta de que todos estos documentos no tienen otra intención, otro propósito, sino que la corona recuperar sus formas de producción, sus dominios, porque no hay que olvidar de que aquí
todo esto se hacía bajo el auspicio de la Iglesia Católica, que mientras por un lado iban los encomenderos esclavizando, ella iba entonces enseñándoles religión, convirtiendo a los indígenas a la religión cristiana. Quiere decir, ella también es culpable de lo que ha ocurrido, la violencia, el exterminio, el genocidio de nuestros naturales. Tendrán que algún día que hacer ese reconocimiento y entender de que tienen el alma manchada con el auspicio y el apoyo de las políticas coloniales en América. De las cédulas se pasó a los títulos de propiedad en el periodo podemos hablar entre la terminación de la colonia y el triunfo de los independentistas a finales del siglo XVIII y inicio del siglo XIX. Esas cédulas dan paso a títulos de propiedad. Dicen que a títulos de propiedad con la ley 13 de 1821. Esta es otra ley, esta es otra ley que en la práctica regula, pero que mantiene la herencia colonial de la hacienda española, se traslada ya a la época republicana o a los inicios de la dijéramos del espacio fundacional de nuestra república. Dice que en ese mismo año se expide la ley 29 de 1821 y esta ley no hace más sino que entregarle la tierra a los generales de la república, a los generales que habían contribuido en el proceso de independencia y algunos hacendados que habían traicionado a los españoles y que como oportunistas se habían plegado al proceso de independencia, emancipación y libertad de la república. Ahí también notamos de que nuevamente esa ley no hace más sino desconocer los derechos de las grandes masas y entregárselas a los propietarios o dejárselas en manos de quienes habían hecho, pues, habían asumido posiciones políticas republicanas. Se nota que desde 1821 hasta 1936 hay un vacío histórico. Quienes han estudiado este tema y han hecho algunos resúmenes, han hecho algunas reflexiones históricas, nos cuentan de que hay un vacío, no se sabe naturalmente, pero en 1936 surge la ley 200, y dicen que el objeto de esa ley es resolver la problemática de dominio y concentración rural con la figura de extinción de dominio. Esta ley es considerada por los expertos como una de las más avanzadas, como una de las mejores intenciones que ha tenido la institución, el Estado, la República, como para resolver ese problema tan agudo y ese que nos ha generado tantos problemas, tantas dificultades para la construcción y la vida democrática de la nación. Se dice que esa ley que buscaba recuperar los baldíos de la nación y hacer una nueva distribución. Naturalmente que esto pues generó también las resistencias
de los dueños del poder y de los dueños de la tierra. Se dice que en 1944 se expide la ley 100. ¿Y esta ley qué es? Lo que hace es modificar las condiciones y ampliar los plazos para la aplicación de la extinción de dominio. Eso en términos generales. En el contexto de la violencia política, en un contexto tremendo, estamos hablando 36, 50, 60, Colombia vivió una situación difícil de violencia. Algunos historiadores se hablan de que el objetivo fue el desplazamiento de la mano de obra del campo hacia la ciudad, ya que en la ciudad nacían las primeras industrias y la aplicación, se venía el modelo capitalista como tal. Y era necesaria la mano de obra, demandaban las nuevas industrias y era necesario desplazar de las zonas campesinas. En un mapeo general de las zonas más golpeadas por la violencia, uno encuentra de que allí donde estaban los campesinos más desarrollados, allí la violencia el fenómeno fue mucho más duro. En ese contexto de violencia nace la ley 135 de 1961. Esa ley es como una de las leyes que intenta la reorganización institucional. Ahí podemos registrar por primera vez una institución como el INCORA, el Consejo Nacional Agrario. Este organismo, el Consejo Nacional Agrario, era asesor del gobierno en lo que tiene que ver con los asuntos de tierra. El INCORA era la encargada junto con el Agustín Codazzi, de comprar tierras y la institución del Estado para mirar los baldíos y comprar. Bueno, allí aparecen las figuras de procuradores agrarios en esa ley 135. Se establece también, aparece la ANU como una organización de los campesinos. Se legaliza la ANU. Aparecen las unidades agrícolas familiares. Quiere decir, se nota de que esa ley, si no fue la panacea para el problema de la tenencia y los problemas de la tierra en Colombia, había una intención de resolver. Se dice que el Fondo Nacional Agrario logró, en cierta manera, pues, en sus estadísticas, lograr llevar a ese fondo 357.861 hectáreas. Realmente es un dato ridículo, y si tenemos en cuenta todo el proceso, dijéramos, colombiano. En 1968 a 1972, dice que la ley quinta, o la ley primera, perdón, modifica la ley 135. Es decir, ahí nos vamos dando de cuenta de que una ley tumba la otra. Una ley, cuando alguna ley quiere resolver el problema, aparece otra ley. Bueno, aquí se habla de que aparece el narcotráfico, ya un fenómeno de violencia. Otro fenómeno de violencia se le suma, porque la violencia ya venía. Se le suma otra violencia, otro fenómeno violento. En 1973 a 1982, dice que hay un declive institucional con la ley cuarto de 1973, que modifica la ley 1 de 1968. Aquí aparece el DRI, que es el Desarrollo Rural Integral. La ANU entra en crisis con los procesos de división interna. La ANU se divide en dos, una línea Armenia, otra línea Sincelejo.
una considerada patronal gobiernista al lado de los latifundistas y la otra considerada de línea de defensa de los sectores que no han tenido tierra y que luchan por adquirirla y ponerla a producir. En 1900, a 1883 a 1997 se da una reestructuración institucional con la Ley 35 de 1982. Esta ley autoriza al Estado comprar las tierras y distribuirlas. Aquí es donde aparece el mitimite, el 50% de pago en bonos y el 50% en pago en dinero. Por mi experiencia, estuve pendiente de esta ley y el coto de botella era el 50% porque estos bonos eran reembolsables a 5 años. Entonces ninguno quería vender sus tierras y que el Estado, pues, con unos bajos intereses. Allá, el INCORA, pues naturalmente era la que negociaba la tierra, producto de las evaluaciones del IGAT. El IGAT era el organismo encargado de evaluar las tierras y cuáles se podían comprar. Se puede imaginar ustedes cómo estuvo eso de politizado y al servicio de quien en última estuvo, pero no voy a dar opiniones porque posteriormente será que voy a opinar sobre el aspecto. 1994-2002, 1994 se edita la ley 160 en el gobierno de Gaviria. Esta ley dice que establece realmente el mercado de tierras. Es decir, puede comprar tierras quien tenga dinero. Ya no hay otra manera de adquirir la tierra, sino hay que comprarla y pagarla a precios comerciales. Por eso no ha sido muy eficiente la aplicación de esta ley. Allí también hay que registrar algo importante, es que en esta ley, la ley 160 de 1994, está ahí jurídicamente se da la posibilidad a las reservas campesinas. Bueno, producto de este problema que no ha sido resuelto en Colombia y que continúa siendo un tema álgido y bastante polémico, porque chocan intereses poderosos de quienes tienen la tierra y quienes no la tienen, naturalmente. Y se da y producto de que se viene dando un proceso de negociación y de paz con las FARC, al Centro Nacional de Memoria Histórica se le asigna una tarea de hacer unos análisis del problema agrario en Colombia y cómo está la tierra, y pues expide un documento producto de que fuera herramienta y que fuera insumo para el trabajo y la formulación de políticas agrarias en Colombia, y hacer una evaluación como una especie de balance de lo que ha ocurrido. Creo que falta un balance en ese sentido, un balance que sea ponderado, que permita medir las consecuencias, las causas. Bueno, lo que quiero decir es que este documento, lo primero que define en el capítulo 1 es como la parte conceptual que entendemos por reforma agraria, qué se entiende por políticas agrarias, qué se entiende por desarrollo agrario integral. Creo que en eso también hay una discusión profunda que se entiende cuando se tienen en cuenta los intereses o se tienen en cuenta los intereses de la nación o el mercado internacional. Esta comisión
en la práctica define de que se apoyan algunos teóricos como García, el mismo Machado, el mismo Palacio, que son las personas que han intentado de verdad hacer ilustrarnos de verdad qué es lo que ha ocurrido, con las limitaciones que tiene, que muchas cosas no se encuentra información. El segundo capítulo está más destinado como a resaltar algunas personas que han hecho recopilaciones sobre todo lo agrario en Colombia y a mostrar que el problema de la tierra está ahí, que falta de formulación de políticas que permitan no solamente mirar lo del campo, sino lo urbano. Eso es una gran verdad. Cómo tanto tierras urbanas como tierras rurales puedan ser objeto de transformación en el sentido agrario, en el sentido del desarrollo que queremos. Eso como en términos generales, haciendo un recorrido por todas las normas que se han dado en el país. Si fuera por leyes, seguramente tenemos suficientes para haber resuelto el problema de la tenencia de la tierra y la producción, y al servicio de quién, si es de la nación, de los mercados internacionales, si es al servicio de la seguridad alimentaria de nuestros colombianos, o sencillamente la agricultura, la producción agrícola se coloca al servicio de los procesos agroindustriales, al servicio de potencias, o simplemente los alimentos los convertimos en etanol o cualquier otra cosa de esa que en la práctica y la gente pues viva en situaciones de miseria. Esa es una discusión profunda, ancha y seguramente muy polémica, porque se juegan poderosos intereses. Mi humilde opinión es que desde el Estado no ha habido, desde los grupos de poder, no ha habido la mínima intención de hacer transformaciones y entregarle la tierra a la gente. A lo contrario, cada vez que se avisora una posibilidad, la reacción es fuerte y muy poderosa de los empresarios, los hacendados, porque es que uno encuentra de que el factor económico colombiano, el banquero a la vez es hacendado, el político a la vez es el ganadero. Entonces, en el Congreso, que era donde se podría hacer una ley que transforme el campo realmente en una condiciones dignas para todos, porque no solamente es el problema de la tierra, es el problema de los créditos, es el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la infraestructura, el problema de darle, dijéramos, valor agregado a la producción. Ese es otro problema que tendríamos que discutir en términos, pero no ha habido una voluntad política, las leyes mismas, el recorrido histórico. Algunos alcanzan a decir de que nosotros heredamos de la política de la colonia las mismas prácticas y vicios que continúan hoy. Entonces, no veo posibilidades hasta el momento para que en el caso las fuerzas políticas colombianas haya una recomposición y una posibilidad de correlación de fuerzas que permitan resolver ese problema. Entonces, la estela de muertos continuará en el país porque hoy hay otros intereses ambientales, el problema del agua, el problema del ordenamiento territorial,
Se suman problemas nuevos a situaciones concretas. Si hace 50 años, 100 años era simplemente la tierra, no había problemas por el agua, no había problemas de ordenamiento territorial, no había problema de, dijéramos, de escasez, dijéramos, de vegetación. Entonces, hoy no, hoy tenemos muchos problemas. Hoy se pretende hasta expulsar gente que están en las zonas donde se produce el agua con el objeto de que los que están por acá en condiciones mejores, pues vivan mejor. Eso en términos generales es mi opinión. No creo que haya posibilidad, y la lucha continuará hasta que posiblemente el país y los sectores políticos entiendan de que la reforma agraria no es una amenaza para sus intereses, sino más bien darle posibilidades a que el sistema capitalista como tal se desarrolle y logre transformarse como un sistema que permita, dijéramos, las condiciones de dignidad. Muy difícil, pero dentro de los modelos dijéramos, establecidos por los grupos de poder, lo que se nota es un total distanciamiento con los intereses de quienes trabajan la tierra para el consumo, para la familia, para abastecer pequeñas ciudades en Colombia, mercados pequeños. Bueno, en términos generales, eso sería.